Buenos días, hoy es jueves 16 de mayo del año 2024. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida a la licenciada Isabel Vargas, expresidenta de la Unión Nacional de Educadores y actualmente es secretaria técnica del Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador. Doña Isabel, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Queremos conocer su criterio. ¿Qué piensan los directivos, los trabajadores de este gremio, importante gremio en el país, sobre los últimos acontecimientos políticos, concretamente sobre la tristemente célebre emboscada que fue víctima la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, en la comisión de fiscalización, donde pretendieron que el prófugo de la justicia, Ronnie Aliaga, le interpele a la fiscal? Buenos días. Muy buenos días a usted, Jaime, y a todas las personas que nos están mirando. Un saludo a nuestros hermanos cuencanos y a donde llega la sintonía de este importante medio de comunicación. Decirles a ustedes que el Frente Unitario de Trabajadores condena enérgicamente la conducta de la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, por obstruir la justicia y también por violentar la normativa de la función legislativa al querer de manera improvisada enfrentar a un prófugo de la justicia en el caso Metástasis, que vemos, ¿no? Todos sabemos de dónde viene Ronan Aliaga y obviamente que sus acciones no han sido, no se han terminado, sino que al contrario, usando inclusive las instancias del poder, sigue con estas malas prácticas. Entonces nosotros sí condenamos la acción del grupo correísta, en este caso Pamela Aguirre, al intentar obstruir la justicia y en este caso específico con un caso que no, para la cual la fiscal no estaba convocada. Ujú. Lamentablemente, esta situación le hizo perder la oportunidad al Ecuador de que la fiscal general comparezca e indique en qué proceso están todos los casos. Nosotros estamos en favor de la justicia, en favor de que estos casos, ningún caso quede en la impunidad. Por eso nosotros nos hemos pronunciado públicamente en eso y pedir también celeridad en todos los casos. De parte del FUD, nosotros tenemos presentado más de 120 denuncias sobre los temas específicos de la corrupción dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y sí pedimos que haya celeridad. Pero esto no significa obstruir la justicia como lo hizo Pamela Aguirre el día de ayer. Bueno, pretendieron hacer una jugada maestra, pero el tiro le salió por la culata. Así es, vemos que la solvencia de la fiscal, el abandono correcto de la comisión, ya que inclusive los mismos comisionados se salieron porque esto no estaba en el orden del día, esto era improvisado, por eso es que la ministra, perdón, la fiscal general inclusive le pide que indique el paradero. Y ella dice, no, es que a todos nos llegó el correo. No somos ingenuos. Si bien es cierto, nos puede llegar un correo, pero hay que hacer el seguimiento de ese correo para ver desde dónde enviaron esa información. Y por otro lado, ¿cómo es que Ronnie Aliaga pide comparecer y quién le envía el link? ¿Quién le hace el enlace? ¿Quién coordina para que él pueda aparecer en las pantallas? Entonces, que no nos vea la cara a los ecuatorianos, porque es a los ecuatorianos, ella está ahí por un mandato popular y tiene que dar cuentas, tiene que ser transparente ante los mandantes que somos los más de 16 millones de Claro, ecuatorianos. a ella le contactaron previamente, entiendo, hubo conversaciones, planificaron la coartada, Por supuesto. planificaron la canallada, la trampa, para luego
sacarle de la investigación con ese pretexto, pero todos sabemos cómo se hace antes, previamente. Cuando uno Eh, solicita una entrevista, luego tiene que pasarle el ID que se llama o la clave para que pueda ingresar como lo hacemos todos los días. por supuesto que es así, por eso está inculpada porque ha violentado el artículo 150 de la función judicial, pero sobre todo ha violentado la ética, la moral que tanto exigimos ahora a todos los ecuatorianos que queremos combatir la delincuencia, pues debemos de darnos de este baño de ética. Por eso los educadores inclusive hemos exigido que vuelvan a las aulas estas materias que tanta falta nos hacen. Aquí el correísmo le sigue haciendo daño a nuestro país. Y vemos cómo quieren obstruir la justicia Mm. porque están involucrados. Hay sentencias, inclusive en el caso de Glass, en el caso del propio expresidente Rafael Correa, de Aliaga, es decir, están inmersos en una serie de denuncias y querer obstruir de esta manera con el caso Metástasis para que se anule o como dijo la propia fiscal, para dar aviso, para hacer la campana y estos estén advertidos. Eso es inaudito y sí pedimos a los asambleístas que haya las respectivas sanciones porque se debe crear un precedente. La Asamblea Nacional es para legislar, es para fiscalizar y no para ser utilizada para estos tipos de show. Bueno, con la emboscada siniestra, como dicen los ecuatorianos, decimos todos los días, con esta emboscada siniestra que pretendieron, ya la asamblea ya no puede caer más bajo. ¿A dónde más? Bueno, los asambleístas que han sido nombrados tienen que demostrar esa solvencia y tiene que haber justicia. No puede ser que la asamblea se convierta en un circo, como usted acaba de decir, ¿a dónde más? Por eso existe la vigilancia ciudadana y nosotros sí hacemos un llamado a seguir vigilantes y a exigir desde nuestras redes sociales, desde la organización, desde todo lado, a exigir a estos asambleístas que lamentablemente están ahí por el voto popular, por un segmento de la población que a lo mejor por dádivas o por promesas incumplidas están ahí. Entonces tenemos esta oportunidad, el pueblo ecuatoriano, de pensar en el 2025, votamos por los mismos de siempre, vamos a tener los problemas de siempre. Entonces sí, mirar bien ese voto a quién va dirigido. Bueno, se está hablando de dos tipos de sanciones, ¿no? Por esta coartada fallida. Así es. La sanción política en el seno de la Asamblea, que sabremos ya en los próximos días, luego de que se haga un proceso, el debido proceso, cuál es la sanción que tiene que ser una sanción ejemplarizadora, porque no se puede convertir a la Asamblea Nacional en un circo de coartadas, de puñaladas por la espalda, y también el tema judicial. Aquí tiene que haber una sanción política, una sanción judicial, porque está muy claro que hay conexión, que se comunican con aquellos prófugos, aquellos que están siendo buscados por la justicia ecuatoriana. Entonces debe ser una sanción política, una sanción jurídica, pero también el pueblo ecuatoriano debe sancionar en las urnas, así como lo hizo de una manera madura este 21 de abril cuando le dijo no a las dos preguntas que eran clave, que eran el alma de la consulta popular, que es sobre el arbitraje internacional y sobre la contratación por horas, que incluso ya hay estadísticas porque dijeron que sí, que el pueblo se dejó llevar. No, el pueblo es maduro, el pueblo sabe a dónde nos conducen, por eso es que castigó. Entonces aquí también debe haber un castigo en las urnas a estos grupos que pretenden obstruir la justicia y usando y abusando del poder. Bueno, cambiemos de tema, doña Isabel. El Frente Unitario de Trabajadores presentó una demanda de inconstitucionalidad del incremento del IVA del 12 al 15%.
¿Qué saben de este trámite en la Corte Constitucional? Bueno, el Frente Popular, el Frente Unidad de Trabajadores, conjuntamente también con el partido político Unidad Popular, sí presentamos justamente una demanda y la Corte Constitucional había admitido únicamente la presentada por parte de los empresarios. Sin embargo, nosotros exigimos que sea acumulada también nuestra denuncia y finalmente el día de ayer llegó esta notificación por parte de la Corte Constitucional en donde se admite como un acumulado esta demanda que hacemos a la Corte para que se declare inconstitucional el alza del IVA del 12 al 15%. Eso ya está viable. Nosotros vamos a... va a haber personas, obviamente, personalidades, organizaciones que presentarán los debidos amicus en defensa de la economía del pueblo ecuatoriano, porque vemos que en este tiempo cómo es que la inflación ha aumentado, no hay dinero que alcance realmente pensando en los sectores populares. Y el dinero que supuestamente iba para seguridad, vemos que no es cierto. Vemos que se ha priorizado el pago de la deuda externa. ¿Y a quién beneficia el pago de la deuda externa? A los tenedores de bonos. ¿Quiénes son los tenedores de bonos? Los grandes empresarios, entre ellos la familia, el grupo de los empresarios adinerados. Ellos son los que se benefician cuando se paga puntualmente la deuda externa. Mientras tanto que la ministra Palencia ha llamado a la caridad, que haya caridad para el equipamiento, dice, de los policías, de la fuerza policial. Y le preguntamos, ¿y dónde está la plata? Como en aquellos tiempos de, acordarse usted de del Congreso, ¿no es cierto? Entonces, el dinero tiene que transparentar. El grupo Novis le debe más de 100 millones de dólares al país. Y les perdonaron recién a todos esos empresarios morosos, a esos irresponsables, les perdonaron más de dos mil Bueno, quinientos millones de dólares. los Entonces, sí, aquí hay gobiernos, una contradicción. los Entonces, gobiernos, los se gobiernos, quiere priorizar la caridad. Y no es la caridad a los grandes grupos de poder, sino al pueblo, porque vemos que los UPC están votados, entonces que ponga el barrio, no, entonces hay que darles para la gasolina. ¿Y en dónde está la depuración de la policía? ¿Qué pasó con los narcogenerales? Entonces aquí no hay una coherencia con las acciones de este gobierno que ha demostrado una improvisación para resolver estos casos en el tema de seguridad específicamente. bueno, y además los gobiernos de turno siguen, en cada gobierno perdonan las deudas millonarias, ¿no? A los empresarios. Así es, son más de 8.000 millones que se les ha perdonado a estos millonarios sin tomar en cuenta que aparte de estos perdones que son a los irresponsables, hay que tomar en cuenta esto, que son a los irresponsables, a los que no pagan al SRE, pero también el gobierno y ningún gobierno anterior ha hecho nada para combatir la ilusión y evasión de impuestos que según la CEPAL, cada año se pierde en Ecuador más de 7.000 millones de dólares. No es que en el país no hay dinero, el país está mal administrado porque esos recursos que es para los sectores populares, lamentablemente vemos por dónde se está yendo. Claro, en fin, así se cometen, ¿no? Abusos de poder. Ahí está el caso Olón, ¿no? Donde Así es. pretendieron entre gallos y medianoche iniciar la construcción de un proyecto inmobiliario millonario en beneficio de un grupo familiar. Y no solamente el caso de Olón, tenemos el caso de Palo Quemado, de los Guavos, Y mismo en vemos en Buenos Aires, Quinzatocha, también, y que inclusive quieren y respetar la voluntad popular cuando pretenden seguir extrayendo minas, extrayendo petróleo en lugares donde el pueblo ecuatoriano les dijo que no queremos esa extracción de ninguna naturaleza. Y también en esos casos, ahí sí la policía está equipada, ¿no? Ahí sí vemos un montón de personal con equipamiento para amedrentar al pueblo ecuatoriano.
Entonces, aquí el equipamiento, ¿para qué, señora ministra? Para que custodien la destrucción de la naturaleza, para que custodien este abuso de poder. Aquí debemos exigir la seguridad para todos y todas, para los sectores populares, porque no ha bajado la delincuencia. Nosotros todos los días somos víctimas de las delincuencias. No podemos caminar, no podemos subirnos a un bus, no podemos ir en un taxi, no podemos ir en nuestros propios vehículos, porque estamos asediados por la delincuencia común. Mientras no se pague la deuda social, esto no va a parar. No se trata de estados de excepción, no se trata de que nos incrementen los porcentajes de impuestos. Aquí se trata de pagar la deuda social, porque mientras no se invierte en educación, mientras no se invierte en generación de empleos, mientras no se invierte en salud, esto no va a parar. Nosotros tenemos un porcentaje alto de desempleo en nuestro país y esto no ha parado. Al contrario, insisten en la contratación por horas para esclavizar a la juventud. Aquí quieren aprovecharse tanto los grupos empresariales como los grupos delincuenciales organizados de la juventud, en donde están siendo captados, aprovechándose de la necesidad, del hambre y de la pobreza. Mientras no se pague esa deuda social, mientras no se achique esa brecha entre los pobres y los ricos, no va a haber la eliminación de esta delincuencia organizada. Correcto. La delincuencia hace su agosto todos los días en el país. Crímenes, asaltos, Todos los días. todos los días, asesinatos, secuestros, chantajes, vacunas, intimidaciones. Si no das la cuota, un tiro en la cabeza y chao. Pero bueno, por último, doña Isabel, el, Así es, el estamos Frente, asediados por la delincuencia. el Frente Unitario de Trabajadores ha hecho varias jornadas de lucha, de defensa de los intereses de los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero continúan los saqueos, continúa la buena vida ya. Se fue un poquito al internet, no le escuché bien la pregunta. Sobre las jornadas de protesta y defensa de los intereses. ¿Aló? Aló, ¿me escucha? Hola, ¿Aló? ¿me escucha? Ahí sí le escucho. Digo, sobre las jornadas de defensa de los intereses del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bueno, desde el Frente Unitario de Trabajadores seguimos en esa defensa. Es por eso que una de las plataformas de lucha del 1 de mayo, un 1 de mayo que quiso ser boicoteado por este gobierno cuando no se dio ese día de asueto, como todos los gobiernos lo han hecho, como lo hacen en todos los países del mundo. Aquí no se dio el asueto y se traspasó al día viernes para boicotear, para evitar que los trabajadores salgan a la movilización que todos los años se lo hace, pero sin embargo le demostramos a este gobierno que nada nos amedrenta, que los trabajadores estamos dispuestos a luchar por un trabajo decente, por generación de empleos, pero sobre todo también por la defensa de nuestro Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hemos hecho una carta pública al presidente de la República, les vamos a hacer llegar a los medios de comunicación, en donde hacemos conocer por qué hay la crisis en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y aquí tenemos 6 ejes sobre los cuales hay que trabajar. La corrupción, uno de esos, la falta del pago de la deuda que mantiene el Estado con el IES, que no tenían que haber hecho una forma de pago, es decir, cómo lo vamos, cómo el Estado va a pagar, no lo hicieron. ¿Cómo es que ha afectado la eliminación del 40% de ese aporte que en el gobierno de Rafael Correa se eliminó? Son más de 8.900 millones solo por haber dejado de aportar en esos años. Las afiliaciones o las atenciones a grupos que no generan ingresos. Otra de los temas es el cambio de las tasas de los porcentajes de las tasas de estas aportaciones. Y el gobierno, en lugar de solventar todas estas situaciones que está pasando dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo que pretende es
subir los años de jubilación, subir los años de trabajo, subir el porcentaje de aportes. Y esto lo hacen con el aval del Fondo Monetario Internacional. Y es un viejo sueño de la burguesía meterle mano al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, especialmente a los seguros de invalidez, vejez y muerte y al seguro de salud. El IES recibe cada mes 38.000 millones de dólares y eso es lo que les brilla el ojo a estos empresarios y al Fondo Monetario Internacional. Claro. Por eso nosotros hacemos un llamado a todos los beneficiarios del IES, a los trabajadores, a los servidores públicos, a los servidores privados, pensionistas, jubilados, a unirse en la defensa. Nosotros en las próximas semanas vamos a hacer un encuentro nacional en defensa de nuestro Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ha habido varios intentos de privatización o con el nombre que le quieran llamar, monetización, alianza público-privada, como le quieran llamar, pero han sido varios los intentos. Recordemos, Sixto Durán Ballén inclusive hizo una consulta popular en donde el pueblo le dijo, no, al IES hay que respetarle y nosotros, los verdaderos dueños, tenemos que hacerle respetar y tiene que cambiar la gobernanza del IES. No es posible que el mayor moroso a nuestro instituto sea quien tenga la presidencia del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es el representante del gobierno hacia nuestro patrimonio, hacia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, nosotros tenemos propuestas, vamos a presentar un proyecto para reformar la ley orgánica de seguridad social y esto pues lo haremos en las próximas Perfecto, semanas. perfecto. Estamos revisando todavía este proyecto, pero hay alternativas. Existen alternativas para defender nuestro patrimonio, que es ejemplo en el mundo entero, ya que nuestro Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, su sistema de reparto es solidario, esa solidaridad que tanto necesitamos ahora los ecuatorianos, esa verdadera solidaridad que son valores que no deben ser transversales, sino que deben ser valores integrales en todos los aspectos de nuestra vida y también en este caso en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Perfecto. En una próxima entrevista, doña Isabel, abordaremos el tema de este proyecto en defensa de los intereses de los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Gracias a la licenciada Isabel Vargas, secretaria técnica del Frente Unitario de Trabajadores. Que tenga un buen día. Agradezco a usted, Jaime, y muchas aristas, muchos temas y con mucho gusto estaré aquí en sus pantallas.